En lo más profundo de una pesadilla construida sobre sangre y conocimiento prohibido, existe una figura que no solo empuñó armas, sino también culpa. No es un monstruo en el sentido clásico, pero tampoco es completamente humana. Es el eco de un pasado que se niega a desaparecer. Su nombre es Lady María de la Torre del Reloj Astral. Bienvenidos a Sombras Eternas, el canal donde exploramos las figuras más oscuras del mundo, tanto históricas como ficticias. Suscríbete, es completamente gratis y nos ayudarías muchísimo. Deja tu like y déjame en los comentarios qué personaje quieres ver en los próximos videos. Hoy veremos la historia de Lady María, de la Torre del Reloj Astral. Origen y contexto. Lady María pertenece al universo de Bloodborne, una obra desarrollada por From Software, bajo dirección de Hidetaka Miyazaki. Este contexto creativo es clave, ya que define el tipo de narrativa en la que se construye el personaje, indirecta, fragmentada y profundamente simbólica. El mundo de Bloodborne está diseñado sobre una mezcla de horror gótico y horror cósmico, donde la línea entre ciencia, religión y locura se vuelve progresivamente indistinguible. No existen héroes tradicionales, sino individuos atrapados en sistemas que los superan, y María es uno de los ejemplos más claros de esa lógica. Su origen dentro del lore está ligado a la antigua nobleza de Cainhost, un linaje asociado con la sangre y con prácticas que ya eran consideradas peligrosas, incluso antes de los eventos principales del juego. Esta conexión no es menor, ya que la sangre en este universo no es solo un recurso, sino el eje central de toda la corrupción. Sin embargo, a diferencia de otros miembros de Cainhost, María rechazó ese legado, alejándose de sus raíces y adoptando un camino distinto como cazadora. Su formación ocurrió bajo la tutela de Gehrman, el primer cazador, una figura clave en la creación del oficio. Gehrman no solo le enseñó técnicas de combate, sino también una forma de entender la caza como un deber necesario para contener el caos. En este contexto, María se convirtió en una de las cazadoras más refinadas, destacando por su precisión y por su estilo que evitaba el uso excesivo de sangre, lo que ya sugería una resistencia interna a los métodos más extremos. El entorno en el que se desarrolla su historia está dominado por una influencia de la Iglesia de la Sanación, una institución que, bajo la apariencia de cura y progreso, llevaba a cabo experimentos con sangre que alteraban la naturaleza humana. Los cazadores, incluido María, funcionaban como herramientas de esta estructura, eliminando las consecuencias visibles de estos experimentos sin cuestionar inicialmente su origen. El punto crítico en este contexto es el pueblo pesquero, un lugar apartado donde la iglesia y los cazadores intervinieron en busca de conocimiento prohibido. Allí se produjo una masacre que marcó un antes y un después en la historia de María. Este evento no solo revela la verdadera naturaleza del sistema al que servía, sino que también expone el costo real de la búsqueda de conocimiento en este mundo. A partir de ese momento, el origen de Lady María deja de ser únicamente el de una cazadora formada en disciplina y deber, y pasa a definirse por su relación con la culpa. Su contexto ya no es solo el de un mundo en decadencia, sino el de una conciencia que ha entendido demasiado tarde el alcance de sus acciones dentro de ese sistema. La cazadora y su caída. Lady María fue, en su momento, una de las cazadoras más eficientes y disciplinadas dentro del círculo original liderado por Gehrman. Su estilo de combate no se basaba en la brutalidad ni en la dependencia de la sangre, sino en la precisión, la velocidad y el control absoluto de cada movimiento. Esto no solo la diferenciaba de otros cazadores, sino que evidenciaba una resistencia interna a los métodos que comenzaban a corromper a muchos de sus compañeros. A pesar de su origen ligado a Cainhost, María rechazó el uso excesivo de la sangre como fuente de poder. Esta decisión no era solo técnica, sino ideológica. En un mundo donde la sangre se convertía en el eje de la transformación y la locura, su negativa reflejaba una conciencia temprana de que ese camino tenía un costo. Sin embargo, esa claridad no fue suficiente para evitar su participación en uno de los eventos más oscuros del universo de Bloodborne. La aldea pesquera marcó el punto de quiebre definitivo. Desde la perspectiva de Lady María, lo que comenzó como una misión más
terminó revelando la verdadera naturaleza de la organización a la que servía. Los cazadores, enviados junto a representantes de la Iglesia de la Sanación, no llegaron como protectores, sino como ejecutores. El objetivo era obtener conocimiento, sin importar el costo humano. En ese lugar, María fue testigo directo de una masacre. Los habitantes de la aldea, lejos de representar una amenaza convencional, eran portadoras de un vínculo con entidades superiores, algo que la Iglesia buscaba explorar. La violencia ejercida no fue accidental ni descontrolada, fue sistemática. Cuerpos abiertos, experimentos, torturas. La búsqueda de conocimiento trascendió cualquier límite moral. Es en este contexto donde ocurre uno de los actos más simbólicos de su historia. Tras comprender la magnitud de lo ocurrido, Lady María tomó su arma, la Rakuyo, y la arrojó a un pozo dentro de la aldea. Este gesto no fue una simple renuncia al combate, fue un rechazo directo a su rol, a sus acciones y a la estructura que había legitimado esa violencia. La espada, símbolo de su identidad como cazadora, fue abandonada en el mismo lugar donde esa identidad se había corrompido. Este momento representa su quiebre psicológico. María no intenta justificar lo ocurrido ni reinterpretarlo, lo reconoce, y en lugar de continuar, decide apartarse. Sin embargo, su retiro no implica redención, no busca reparar lo sucedido, sino distanciarse de ello, lo que la deja atrapada en una forma de culpa persistente. A partir de ese punto, Lady María deja de ser una cazadora en el sentido tradicional. Su habilidad permanece intacta, pero su propósito desaparece. La caza ya no es una misión, es un recordatorio. Su posterior reclusión en la torre del reloj astral no es un acto de debilidad, sino una consecuencia directa de haber comprendido demasiado tarde el alcance de sus propias acciones. Su caída no está marcada por la derrota frente a un enemigo, sino por la confrontación con la verdad, y en el universo de Bloodborne, ese tipo de conocimiento no libera, condena. La torre del reloj astral. Tras los eventos de la aldea pesquera, Lady María desaparece del flujo normal de la casa y reaparece en un espacio que no pertenece del todo a la realidad, la torre del reloj astral. Este lugar no debe entenderse únicamente como una estructura física, sino como una extensión del propio estado mental de María, un punto suspendido entre el recuerdo, la culpa y la negación. La torre existe dentro de la pesadilla del cazador, una dimensión donde los errores del pasado no se olvidan, sino que se repiten. En este contexto, María no está simplemente escondida, está contenida. Su presencia en ese lugar responde a una lógica más profunda. Ella es tanto prisionera como guardiana. No hay cadenas visibles, pero tampoco hay salida. Desde una perspectiva simbólica, la torre representa el tiempo detenido. El reloj astral no marca horas en el sentido tradicional, sino que sugiere un estado donde los eventos no avanzan ni se resuelven. María permanece anclada al momento posterior a la masacre, incapaz de avanzar más allá de ese punto. No envejece, no cambia, no evoluciona, solo permanece. Su rol dentro de la torre es impedir el acceso a lo que se encuentra más allá, la verdad completa de lo ocurrido en la aldea pesquera. No se trata de proteger un secreto por lealtad a la iglesia o a los cazadores, sino de evitar que ese conocimiento vuelva a ser enfrentado, tanto por otros como por ella misma. En este sentido, su función no es defensiva en términos tradicionales, sino restrictiva. Ella es el límite. El aislamiento de la torre también refuerza su desconexión del mundo. No hay interacción con otros personajes, no hay diálogo previo, no hay explicación directa. María existe en silencio, como una figura que ha aceptado su lugar dentro del castigo. Este silencio no es vacío, en consecuencia. Cada elemento del entorno, desde la arquitectura hasta la iluminación, contribuye a esa sensación de detención y encierro. Cuando finalmente es enfrentada, no actúa como alguien que defiende un objetivo externo. Su combate es una extensión de su estado interno. No hay advertencia ni negociación. La lucha es inevitable, casi ritual, como si ese enfrentamiento fuera parte del mismo ciclo que la mantiene atrapada en la torre. La torre del reloj astral en este sentido, no es solo un escenario, es la manifestación concreta de una mente que no puede escapar de lo que ha visto ni de lo que ha hecho. Y Lady María, en su centro, no es simplemente una guardiana, es la prueba de que el universo de Bloodborne, algunos errores no pueden corregirse, solo repetirse en silencio. El enfrentamiento.
El enfrentamiento contra Lady Maria no se presenta como una simple batalla, sino como la culminación de todo lo que representa su historia. Desde el primer instante, su postura, su forma de moverse y la manera en que empuña su arma reflejan disciplina y control absoluto. No hay agresividad desmedida ni ataques caóticos. Cada movimiento está medido, preciso, como si aún se aferrara a la versión de sí misma que existía antes de la caída. Este inicio del combate transmite una idea clara. Maria no ha perdido su humanidad, pero tampoco puede escapar de lo que hizo. A medida que la lucha avanza, su comportamiento cambia de forma progresiva. La contención inicial desaparece y da paso a una agresividad más marcada, acompañada por el uso de su propia sangre como arma. Este momento no es solo una evolución mecánica dentro del combate, sino una declaración narrativa. Maria, quien en vida evitaba el uso de la sangre por lo que representaba, termina recurriendo a ella como último recurso. Es la aceptación definitiva de aquello que rechazó, una contradicción que evidencia que ya no existe un camino de retorno. En su fase final, el combate alcanza un nivel donde técnica y desesperación se combinan. La sangre ya no es solo un recurso, sino una extensión de su voluntad, amplificando su alcance y su letalidad. Sin embargo, más allá de la dificultad del enfrentamiento, lo que define este momento es su significado. Lady Maria no lucha por proteger un objetivo externo ni por sobrevivir, lucha porque ese es su rol dentro del ciclo en el que está atrapada. Su derrota no representa una victoria tradicional, sino el paso necesario para que la verdad que intentó contener finalmente salga a la superficie. La muñeca y la obsesión de Gehrman. La relación entre Lady Maria y la muñeca introduce uno de los elementos más inquietantes y silenciosos dentro del universo de Bloodborne. La muñeca, presente en el sueño del cazador, no es un simple constructo funcional. Su apariencia, su comportamiento e incluso su forma de interactuar con el cazador reflejan claramente una inspiración directa en Maria. Esta similitud no es casual, sino el resultado de la obsesión de Gehrman. Gehrman, como mentor de Maria, desarrolló un vínculo que trasciende lo profesional. Aunque el juego nunca lo expone de manera explícita, los elementos narrativos sugieren una fijación profunda hacia ella. Tras la desaparición de Maria y su retiro de la casa, Gehrman crea, o al menos da forma, a la muñeca con una apariencia casi idéntica. Este acto no responde a una necesidad práctica, sino a una incapacidad de soltar aquello que perdió. Desde una perspectiva simbólica, la muñeca representa una versión idealizada y controlada de Lady Maria. A diferencia de la cazadora real, marcada por la culpa y la decisión, la muñeca es dócil, comprensiva y completamente funcional dentro del sistema del sueño del cazador. No cuestiona, no rechaza, no se aparta. Es todo aquello que Maria dejó de ser. Esto refuerza la idea de que Gehrman no solo la admiraba, sino que no aceptó su cambio ni su ausencia. Esta dinámica añade una capa adicional al conflicto de Maria. Mientras ella se retira y se enfrenta a las consecuencias de sus acciones, su imagen es replicada en una forma que niega completamente esa evolución. La existencia de la muñeca no es un homenaje, es una distorsión. Una forma de preservar una versión de Maria que ya no existe, ignorando deliberadamente lo que realmente ocurrió. En este sentido, la obsesión de Gehrman no solo define su propio personaje, sino que también amplifica la tragedia de Lady Maria. Mientras ella carga con el peso de la culpa en aislamiento, su figura es reutilizada en un contexto donde ese sufrimiento no tiene lugar. Dos versiones de una misma identidad, una enfrentando la realidad, la otra convertida en una ilusión funcional. Legado e influencia. Lady Maria se ha consolidado como uno de los personajes más icónicos de Bloodborne. Su diseño, su combate y su historia la han convertido en una figura ampliamente reconocida dentro de la comunidad de jugadores. Su influencia se extiende más allá del juego, siendo un ejemplo de cómo los personajes pueden construirse desde la narrativa ambiental y no solo desde el diálogo explícito. Además, representa una evolución en la forma de escribir personajes femeninos en videojuegos, complejos, autónomos y definidos por sus decisiones, no por roles secundarios. Referencias culturales. La construcción de Lady Maria no surge en un vacío creativo. Su diseño, su narrativa y su simbolismo responden a una combinación de influencias que van desde la literatura gótica hasta la evolución moderna de los personajes trágicos en los videojuegos. Aunque su historia es original dentro del universo de Bloodborne, es posible identificar elementos heredados de distintas obras que han definido la estética, el tono y la complejidad de figuras como ella. A continuación se presentan algunas de las referencias más claras que ayudan a entender el trasfondo cultural y narrativo de Lady Maria.
Cine: Drácula de Bram Stoker, 1992. Dirigida por Francis Ford Coppola, esta película establece una estética gótica donde la elegancia y la oscuridad conviven constantemente. Personajes marcados por la tragedia, el peso del pasado y la relación con la sangre encuentran un paralelo directo en la construcción visual y temática de Lady Maria. Sleepy Hollow, 1999. Dirigida por Tim Burton, presenta una ambientación donde lo gótico se mezcla con lo macabro sin perder sobriedad. La forma en que se construyen los escenarios y la relación entre violencia y misterio reflejan una sensibilidad estética que también está presente en el entorno de Maria. Series: Castlevania, 2017. Esta serie animada toma el imaginario europeo del vampirismo y lo combina con personajes que cargan conflictos internos complejos. Figuras que no son completamente heroicas ni completamente antagonistas. Al igual que Lady Maria, funcionan dentro de una lógica moral ambigua. Penny Dreadful, 2014. Serie que explora personajes clásicos del terror desde una perspectiva psicológica. El tratamiento de la culpa, el trauma y la identidad fragmentada conecta directamente con la construcción narrativa de Maria dentro de la Torre del Reloj Astral. Literatura: Drácula de Bram Stoker, 1897. Más allá del vampirismo, esta obra establece una relación entre sangre, poder y corrupción que es central en Bloodborne. La idea de que el conocimiento y la ambición conducen a la degradación está presente tanto en la novela como en la historia de Lady Maria. Frankenstein de Mary Shelley, 1818. La obra aborda las consecuencias de intervenir en procesos que deberían permanecer fuera del alcance humano. Este concepto se refleja en los experimentos de la Iglesia de la Sanación y en el conflicto interno de Maria tras haber participado en ellos. Videojuegos: Bloodborne: The Old Hunters, 2015. La expansión donde Lady Maria aparece y donde su historia se desarrolla con mayor profundidad. Su combate, su contexto y su rol dentro de la pesadilla del cazador la convierten en uno de los personajes más representativos del juego. Dark Souls, 2011. También desarrollado por From Software. Este título comparte la construcción de personajes marcados por la decadencia y el peso del pasado. La narrativa fragmentada y la ambigüedad moral son elementos que se repiten en Lady Maria. Sekiro: Shadows Die Twice, 2019. Dirigido también por Hidetaka Miyazaki, presenta combates donde la técnica, el ritmo y la precisión son fundamentales, aspectos que se reflejan directamente en el diseño del enfrentamiento contra Lady Maria. Documentales: Playing Heart, 2019. Documental que explora el desarrollo de videojuegos y cómo las decisiones creativas afectan la construcción de mundos y personajes. Este tipo de enfoque permite entender mejor cómo surgen figuras como Lady Maria dentro de estudios como From Software. En conjunto, estas referencias permiten entender que Lady Maria no es solo un personaje aislado, sino el resultado de una evolución cultural donde el terror, la culpa y la ambigüedad moral se han ido refinando con el tiempo. Su fuerza no está en lo que dice, sino en lo que representa dentro de una tradición que lleva siglos construyéndose. Lady Maria no es recordada por sus victorias, sino por lo que representa. La consecuencia de cruzar límites que no debían ser tocados. Su historia no trata de redención, sino de permanencia en el error. Si te gustó este contenido, suscríbete a Sombras Eternas. Es totalmente gratis y nos ayudarías muchísimo. Dale like y deja en los comentarios qué personaje quieres ver en nuestras próximas historias. Les recuerdo que ya puedes ser miembro del canal. Si lo haces, tu nombre aparecerá al final de todos nuestros videos y también tendrás encuestas exclusivas. Gracias por aportar monetariamente, por ser miembro de este canal y creer en este proyecto. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo video.